A continuación se abordará la estructura y nomenclatura de la segunda parte de grupos funcionales que componen el curso de Química Orgánica. Los grupos funcionales a abordar en la presente unidad son los epóxidos, tioles y sulfuros, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y derivados, como por ejemplo los ésteres, las amidas y los haluros de ácido, y las biomoléculas, aminoácidos, proteínas, carbohidratos y lípidos. En esta primera parte se abordarán los grupos funcionales epóxidos, tioles y sulfuros. A continuación se presentarán algunas generalidades. Los epóxidos, con fórmula general ROR, son análogos cíclicos de los éteres y forman un anillo de 3 miembros. R representa una cadena carbonada. En este caso, R representa el grupo CH2, que está presente en el ciclo de 3 miembros. Uno de los ejemplos más sencillos de los epóxidos es el epoxietano o conocido también como óxido de etileno. Este es un gas inflamable de aroma fuerte que se utiliza como plataforma molecular para la síntesis de una gran variedad de compuestos. También se utiliza en hospitales para esterilizar equipo y abastecimientos médicos. Los sulfuros, con fórmula general RSR, son los análogos azufrados de los éteres, que llevan por fórmula molecular ROR. Recordemos que R representa una cadena alifática o una cadena de tipo aromático. Un ejemplo es el sulfuro de dietilo, que es un gas que está presente en el ajo y es el que produce la sensación de irritación y picazón en los ojos. Por su parte, los tioles con fórmula molecular RSH son los análogos azufrados de los alcoholes, de fórmula general ROH. Uno de los tioles más sencillos es el etanotiol, que es un gas que se adiciona al gas propano y sirve para determinar fugas, ya que tiene un olor fuerte y característico. Con respecto a la estructura de los epóxidos, tenemos que la incorporación de un átomo de oxígeno en un anillo de 3 miembros requiere que su ángulo de enlace se distorsione mucho respecto al valor tetraédrico normal. Recordemos que el valor del ángulo en un tetraedro es de 110 grados. Por ejemplo, en el óxido de etileno, el ángulo de enlace en el oxígeno es de 61.5 grados en promedio, como se observa en el esquema. Esto permite que el compuesto tenga una gran tensión angular y su reactividad sea bastante alta frente a otros compuestos. Dicha tensión angular genera inestabilidad en la molécula. En el caso de los tioles, el enlace SH de los tioles, o también llamados mercaptanos, es menos polar que el enlace OH en los alcoholes, como se evidencia en el siguiente mapa de potencial electrostático. Del lado izquierdo tenemos el metanotiol y del lado derecho tenemos el metanol. En el mapa de potencial se observa que para el caso del metanol, el mapa de potencial presenta una coloración rojiza, que representa la mayor polaridad entre el enlace oxígeno e hidrógeno. Para el caso del tiol, del lado izquierdo, encontramos que dicha tonalidad es más tenue, indicando una menor polaridad en el enlace azufre-hidrógeno. La polaridad disminuida del enlace SH, especialmente el menor carácter positivo del protón, hace que los enlaces de hidrógeno estén ausentes en los tioles. Para dar nombre a los tioles, debemos seleccionar la cadena carbonada más larga, iniciando por el extremo más cercano al enlace SH. Para nombrar el compuesto, iniciamos indicando la ubicación y el sustituyente a lo largo de la cadena. Tenemos que en la estructura de la izquierda, en el carbono 3, está ubicado un sustituyente metil. Por tanto, el nombre del compuesto será 3-metil 1-butanotiol, but por tratarse de una cadena de 4 carbonos y la terminación tiol por tratarse de un compuesto con enlace SH. En el segundo ejemplo,
Tenemos dos enlaces SH a cada extremo de la cadena. En este caso, numeramos la cadena iniciando por cualquiera de los sentidos en el que se encuentra el enlace SH e indicamos la posición de dicho enlace. En este caso, numeramos como 1,3 propano por tratarse de una cadena de 3 carbonos y anteponemos el prefijo di-tiol por tratarse de dos enlaces SH. Por su parte, los sulfuros tienen la fórmula general SRR, donde R representa una cadena carbonada o un compuesto aromático. Debemos tener en cuenta que los sulfuros difieren de los éteres en su comportamiento frente a agentes oxidantes. En el esquema se puede observar cómo mediante un proceso de oxidación, uno de los pares electrónicos libres del azufre se une al oxígeno a partir de un doble enlace. Este compuesto, denominado sulfóxido, puede oxidarse para formar una sulfona, en donde se ocupa el par electrónico libre del azufre con otro doble enlace hacia el oxígeno. Para nombrar los sulfuros es necesario tener en cuenta los sustituyentes unidos al azufre. En este caso, anteponemos la palabra sulfuro y nombramos dichos sustituyentes. En el primer ejemplo, tenemos el sulfuro de dicicloexilo y en el segundo tenemos el sulfuro de ciclopentilo y metilo. Teniendo en cuenta que en el segundo ejemplo tenemos dos sustituyentes diferentes, los organizaremos de acuerdo al orden alfabético del sustituyente. En esta segunda sección de grupos funcionales abordaremos los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas contienen un grupo acilo representado como R-carbono doble enlace oxígeno. Si dicho grupo acilo está unido a un hidrógeno, hablamos de un aldehído. O si el grupo acilo está unido a otra cadena carbonada, hablamos de una cetona. El ejemplo más sencillo de los aldehídos es el formaldehído, conocido también como formol, y este es utilizado ampliamente como disolvente. A su vez, la acetona es uno de los ejemplos más representativos de las cetonas, se encuentra en el removedor de esmalte, pero también es utilizado como disolvente. En el esquema se observan tres estructuras. La primera corresponde al formaldehído, que es el aldehído más sencillo, el cual contiene un carbono unido a un doble enlace oxígeno y enlazado a dos hidrógenos. En el segundo ejemplo tenemos el acetaldehído, que es un aldehído compuesto por dos carbonos. Y en el tercer ejemplo tenemos la acetona. En este caso, el carbono del centro, unido a un doble enlace oxígeno, está enlazado a su vez a otros dos carbonos, los cuales, para completar su tetravalencia, poseen tres enlaces con hidrógeno. Dentro de los ejemplos más representativos de las cetonas, tenemos el compuesto denominado muscona. Este compuesto es una cetona cíclica de 15 carbonos. Su principal aplicación se da en perfumería y se puede obtener de determinados mamíferos, en especial del ciervo. Para dar nombre a los aldehídos debemos ubicar el grupo funcional, que en el esquema se encuentra representado de color azul. A partir de este carbono numeraremos la cadena más larga. En el primer ejemplo tenemos una cadena de 5 carbonos. En el carbono 4 encontramos dos sustituyentes metilo. En este tipo de estructuras la terminación será al por tratarse de un aldehído. En este caso, en el primer ejemplo, el nombre será 4,4 dimetilpentanal. En el segundo ejemplo, tenemos que en el carbono ciclo hay un doble enlace. Por tanto, el nombre de la cadena será 5-hexenal. Para dar nombre a las cetonas, numeraremos la cadena desde el extremo más cercano al carbono doble enlace oxígeno. En el primer ejemplo tenemos una cadena de 6 carbonos y en la posición 3 encontramos el enlace carbonilo. La terminación para cada una de las estructuras será ona por tratarse de una cetona. El nombre del primer compuesto será 3-hexanona. El segundo compuesto tiene en el carbono 4 un sustituyente metil, por tanto el nombre será 4-metil
2-pentanona, y en el tercer compuesto tenemos en la posición 4 del ciclo un sustituyente metil, por tanto el nombre de la cetona será 4-metil-ciclohexanona. El tercer grupo funcional a abordar son los ácidos carboxílicos y sus derivados. Los ácidos carboxílicos son compuestos del tipo R, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Uno de los ejemplos más representativos es el ácido acético, conocido también como vinagre. Las amidas son aminas unidas a grupos acilo. De acuerdo a la estructura de la etanamida, podemos observar cómo el enlace carbono-oxígeno está unido al enlace NH2. La etanamida hace parte de las estalactitas. Los ésteres, con fórmula general R, carbono, oxígeno, oxígeno, R, son compuestos formados por un ácido carboxílico al que se le añade una cadena orgánica R. Un ejemplo es el etanoato de metilo, que hace parte de una gran variedad de colorantes en la industria de los pigmentos. Los ácidos carboxílicos están formados por un carbono unido a un doble enlace oxígeno y este a su vez está unido por un enlace OH. Las distancias de enlace entre el enlace carbono-oxígeno son de 134 picómetros cuando el enlace es sencillo. Cuando se trata de un enlace doble, esta distancia se hace más corta, siendo de 120 picómetros. Podemos observar que el ángulo de enlace en esta molécula está en un valor entre 111 grados a 125 grados. Un ejemplo representativo de los ácidos carboxílicos es el ácido acetilsalicílico, que es el componente activo de la aspirina. Para nombrar los ácidos carboxílicos, anteponemos la palabra ácido y utilizamos la terminación oico en la estructura. Debemos numerar la cadena más larga empezando por el extremo que contiene el grupo funcional. En el primer ejemplo, tenemos una cadena de 5 carbonos. Por tanto, el nombre de la molécula será ácido pentanoico. En el segundo ejemplo, tenemos un compuesto aromático unido al grupo funcional. En este caso tenemos el benceno. Por tanto, el nombre de la estructura será ácido benceno carboxílico, o también conocido como ácido benzoico. Las amidas y los ésteres se caracterizan por tener la siguiente estructura. En el primer ejemplo, observamos el grupo acilo, compuesto por el carbono, doble enlace oxígeno y una R que representa una cadena alquílica, unida a un oxígeno representado con el color rojo, que a su vez está unido por una cadena carbonada. Para el caso de las amidas, tenemos el grupo acilo unido a un nitrógeno, el cual a su vez puede estar unido por dos enlaces de hidrógeno o bien por dos cadenas alquílicas. Es conocido que las amidas son menos reactivas que los ésteres. Por tanto, las amidas estarán más estabilizadas y menos susceptibles a la reactividad, en comparación con los ésteres, los cuales son menos estables. Para nombrar los ésteres tendremos en cuenta las terminaciones ato e hilo. Primero, nombraremos la cadena que compone el grupo acilo y posterior nombraremos la cadena que está después del oxígeno del éster. En este caso, la cadena unida al grupo acilo tiene 2 carbonos, por tanto, iniciamos con la palabra etanoato. Y la segunda cadena, unida al oxígeno, está compuesta también por 2 carbonos, por tanto, el nombre del éster será etanoato de etilo. De la misma forma, para el segundo compuesto, observamos que la cadena que está unida al carbono del grupo acilo está compuesta por 3 carbonos. Y posterior al oxígeno encontramos un metilo. Por tanto, el nombre será propanoato de metilo. Un ejemplo de éster es el etanoato de 3-metilbutilo, también conocido como acetato de isoamilo, y está presente en las bananas. Es mejor conocido por el olor característico que le da a los plátanos.
Este también puede ser extraído de las abejas. Para nombrar las amidas, ubicaremos la cadena carbonada más larga, empezando por el carbono del grupo carbonilo. En el primer ejemplo, tenemos una cadena de carbonos de 4 átomos. En el carbono 3 encontramos un sustituyente metil y, para el caso específico de este grupo funcional, la terminación será amida. Por tanto, en el primer ejemplo, el nombre del compuesto es el 3-metilbutanamida. En el segundo ejemplo, nombraremos la cadena carbonada unida al grupo nitrógeno, anteponiendo la letra N por tratarse del nitrógeno. De esta manera llamaremos a la estructura N-etil 3-metilbutanamida. El último grupo de compuestos que abordaremos son las biomoléculas. Dentro de estos encontramos los aminoácidos, que son ácidos carboxílicos que contienen una función amina. Un ejemplo es el ácido 3-aminopropanoico, que se encuentra también en algunos suplementos alimenticios y es conocido también como beta-alanina. Podemos ver en la estructura que se compone en un extremo por el grupo carboxilo y en el otro por el grupo amina. Otro tipo de compuestos son los péptidos. Estos son moléculas formadas por la unión entre varios aminoácidos. Un ejemplo es la alanilglicina. Por su parte, las proteínas son polipéptidos con alguna función biológica. Un ejemplo es la hemoglobina. Todos estos compuestos se encuentran en una gran variedad de alimentos y productos lácteos. Otros dos grupos de biomoléculas muy importantes son los carbohidratos. Estos son átomos de carbono unidos a grupos carbonilo e hidroxilo. Los carbohidratos se componen fundamentalmente de los átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Un ejemplo de estos es la ribosa, que es una pentosa que se encuentra fundamentalmente en el ARN. Por otra parte, los lípidos son biomoléculas constituidas por átomos de carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Un ejemplo es el ácido oleico, que se encuentra en el aguacate.